os recomiendo que grabéis el programa para luego repasar todos los conocimientos que vamos a aportaros. ¿Cómo están? Bienvenidos a Tolerancia Cero. Son 20 minutos para las 11 de la noche, partiendo el último programa que entrevista candidatos. Usted va a tocarle votar la próxima semana. El último candidato es Sebastián Piñera. Hubo un medio atado durante harto rato sobre por qué era el último candidato Sebastián Piñera, porque había mucha gente que asociaba un beneficio a ser el último. Lo que yo encuentro que es relativo, porque cuando las personas son poco conocidas les gusta ser siempre los primeros y capitalizar un poco en esa cosa, y los últimos, si que meten mucho la pata, tienen poco espacio para intentar arreglar las cosas antes de la elección. Gracias por la advertencia. No digo nomás. Hablando de meter la pata, pero en realidad no es meter la pata. Y se lo quiero preguntar directamente, porque estas cosas es mejor sacarlas del tumulto común y preguntarla directamente. ¿Usted es la persona, por ejemplo, que decide cómo debe presentarse un gráfico determinado, por ejemplo, como el que presentó usted de victimización, con la escala que corresponde para que parezca que es mucho más grande? ¿Es usted el que decide? ¿Usted lo pide así? No. Esto es magia pura. Lo que yo pedí fue que me entregaran algunos gráficos sobre los temas centrales, porque un gráfico habla más que 1000 palabras. Hace falta una especie como de filosofía zen para no perderse en tanto ruido. Préstemelo, por favor. No, no se lo va a prestar. Préstemelo. ¿Tiene que hacer gracia? Yo no sé dónde tiene la gracia esto. O sea. Aquí está. Ya. Para una persona que se tiene que hacer la idea, visualmente, gráficamente, muy rápido, uno ve este 30,7, el 22,8, el 27, ve esta cosa enana que corresponde al periodo de Michelle Bachelet y dice, chuta, es salvaje. Ahora, el argumento que yo escuché es que en realidad se hizo con la base en el eje X, se hizo con 20%. Y por lo tanto, no se parte de cero la base, se parte de 20 y de ahí para arriba las gráficas están correctas. El error está en que donde debió haber dicho 2009 dice 2010. No. Mi pregunta tiene que ver con otra cosa. Usted, al advertir que ese gráfico está hecho de tal manera de que parezca que por solamente la ubicación de los bloques son uno, no, sí, lo escuché, okay. no lo decía. La pregunta es esa. Pero usted es capaz de pillar en una planilla Excel, me consta, una planilla Excel, un error chiquitito, y aquí no se dio cuenta que estaba este error de visión. No, la verdad es que saqué el gráfico en el programa. Me entregaron un conjunto gráfico, por ejemplo, este que es el que más me gusta. A ver. Este es el Chile que queremos. ¿Habrá un error, Fernando Paulsen? Ya está bien el cachondeo. Además de eso, perdón, está el tema de la escala, que ya lo conversaban, y además que se eligen ciertos años, que son los mejores, digamos, para mostrar ese descenso y ascenso. Esta es una versión alternativa. Pero un minuto. Esta es una versión alternativa de un gráfico de la victimización, según Lenus, entre 2010 y 2016. Y claro, efectivamente tiene razón en que desde el 2011 comienza a bajar la victimización y luego comienza a subir. Pero, por ejemplo, acá está el año 2011, que en su gobierno, y que es el más alto de los últimos 7 años en victimización. Entonces, de pronto esto da una idea más real de los cambios que son... No, Daniel, no se escoge lo que conviene, se escoge lo que corresponde. Tienen mucho cuento chino. En materia de daño al Estado, hay varias causas de por qué al Estado se le daña. Sin duda, una de las causas puede ser el que efectivamente haya una cantidad de personas que no son idóneas para los cargos y que hacen básicamente politiquería al interior del Estado, sin duda. Otra razón de cómo al Estado se le hace daño es cuando las personas que tienen más recursos no pagan sus impuestos. Y desde ese punto de vista usted está, pero prácticamente en todas partes. Usted, igual que yo, tenemos una cosa común. Los dos tenemos prontuario. Los dos hemos pasado por situaciones legales, los dos hemos pasado por situaciones que son necesarias de explicar en alguna instancia. Y en el caso suyo, yo le quiero preguntar sobre una visión que yo siento, o por lo menos puedo estar equivocado, pero siento que usted ha empezado a corregir de cómo actuó en un momento dado cuando había legalidad para hacer determinadas cosas en función de la ilusión de impuestos, pero parece que ha tomado conciencia, porque lo vi el otro día en una intervención donde usted dijo que si es que se volviera a repetir la situación, aunque fuera legal, no volvería a hacer, por ejemplo, lo que tenía que ver con las empresas zombies. Es decir, se adquirió no solamente el hecho de que algo sea legal para poder hacerlo, sino que además una lógica ética, una lógica de, ¿sabes qué? Esto, aunque yo lo pueda hacer, no debo hacerlo. Es un problema, amigo. Y por tanto ahí hubo, no solamente legal,
sino que no se evadió ni se eludió ni un centavo de impuestos. Mi pregunta tenía que ver con la apreciación suya después de todo esto. Cuando uno ve las cosas, ve y dice, a ver, si es que se volviera a repetir la situación, yo esta vez no lo haría. Fernando, como ha cambiado el estándar de las cosas, la exigencia a la gente, hoy tenemos una ciudadanía mucho más informada, empoderada, exigente, impaciente, uno tiene que cuidar las cosas, no solamente que se hagan bien, legal y legítimas, sino que además evitar crítica política, sobre todo cuando hay tantos críticos políticos totalmente malintencionados que tergiversan la realidad. ¿Sí tú crees? Hablemos de algo concreto. Usted sabe este libro que salió recién sobre las empresas zombie y que habla de, no todas, sino que de algunas importantes fortunas que ocuparon las empresas zombie, que eran en el fondo, como explicaba Fernando, empresas que no tenían nada más que pérdidas. En concreto, en 1992, usted compró la Compañía de Industrias y Desarrollo. Pagó 817 millones por ella. Había dejado de operar hace 12 años que había dejado de operar. Era un nombre y un RUT, porque de hecho tenía 0 activos fijos, 0 activos circulantes, no tenía lugar físico, no tenía empleados, no tenía nada. Era esto, un papel con un nombre y un RUT. El nombre no creo que le haya gustado mucho porque de hecho lo cambió de inmediato a Bancart S.A., luego Invenciones Bancart. Entonces, no creo que le haya gustado mucho y lo haya comprado por el nombre. Tampoco por el RUT, porque el número no tiene que haber tenido nada especial. Pero sí tenía pérdida de arrastre de 44.000 millones de pesos. Eran deudas, además, que no eran reales, porque esas deudas habían sido declaradas como no cobrables. Porque ya, como no tenían, en el fondo los bancos habían declarado no cobrables porque no quedaba nada más que rematar, ningún bien, ningún activo de esa compañía. Usted lo funcionó con Inversiones Santa Cecilia y finalmente, para lo único que le puede haber servido esta empresa es para estas pérdidas, que no eran pérdidas reales, le hayan ayudado a pagar menos impuestos. Sí, Mónica, fue lo mismo que me preguntó y durante una hora usted y Daniel la última vez que vine a este programa. Es que dijo cosas que no son tan precisas. No, le voy a responder de inmediato. En primer lugar, por eso le voy a decir una cosa. ¿Quién vendió esa empresa? ¿La vendió el Estado de Chile? Es que eso no es efectivo. Un momento, déjeme terminar. ¿Sí? Lo vendió el Estado de Chile a través de la Comisión Progresa. La Comisión Progresa fue una comisión que designó el Estado para intervenir ciertos grupos económicos. Eso no es así. Y el Estado de Chile, a través de la Comisión Progresa, vendió esas empresas. Y por tanto, ¿quién fue el vendedor? El Estado de Chile, a través de la Comisión. Perdón, es que eso no es efectivo. ¿Por qué no es efectivo, señor Piñera? Porque, para empezar, la Comisión Progresa no era una comisión estatal, no fue designada por el Estado, era una liquidadora de bancos. No era nada estatal, era una liquidadora de bancos. Mónica, pero que así como usted me dijo, déjeme terminar. Déjeme terminar así como usted terminó. Es que no me dejó terminar a mí. Ponga atención a lo que le digo, Mónica, por favor. La Comisión Progresa fue designada por la Superintendencia de Bancos, que es una institución que depende del Estado para liquidar algunos bancos. No fue así. La Comisión Progresa, entidad formada a mediados de los 80 por bancos acreedores del Grupo Cruzat. Más información en el libro, Crónica secreta de la economía chilena, de Carlos Tromben. Así fue, pues. No fue así. La única relación que había entre el Estado y la Comisión Progresa era una liquidadora de bancos. Y la única... ¿Quién intervino en los bancos? ¿Pero qué dice? Bueno, es que, la Superintendencia de Bancos. Pero eso fue el año 84, señor Piñera. Lo único que se liquidadora de bancos... ¿quién intervino los bancos? No, pero intervino la Superintendencia de Bancos. No tenía ninguna relación. La Superintendencia de Bancos... Está hablando, Mónica, de cosas que yo creo que está mal informada. No estoy mal informada. La Comisión Progresa no era un ente estatal, pero Mónica, pero ponga atención a lo que lo digo, porque es difícil. No había sido designada por el Estado. Es difícil el diálogo cuando usted no escucha. Esperemos que haya alguna explicación coherente si es que la tiene. La Comisión Progresa no era una comisión estatal. Fue designada por la Superintendencia de Bancos que había intervenido los bancos. Y por tanto fue designado por un órgano público. ¿Quién vendió en consecuencia indirectamente esas empresas? ¿Y quién recibió los productos de esa venta? El Estado de Chile. Los bancos. Los bancos que estaban intervenidos por el Estado de Chile. Ya a esa altura no estaban intervenidos por el Estado de Chile. Por supuesto que estaban intervenidos. Tenían que reportar, fue en los años 90, no en el 84. Y lo único que tenían que hacer los bancos era reportar ciertas cosas. Mire, déjeme decir una cosa. Si usted tiene, déjeme decir, este es un tema que es reiterativo con Mónica. Lo quiero aclarar de una vez por todas. Esa operación, el vendedor fue la Comisión Progresa, que había sido designada por la Superintendencia de Bancos, que había intervenido los bancos. ¿Quién recibió la plata producto de la venta?
los bancos, que en ese instante no tenían dueños, sino que indirectamente eran propiedad del Estado porque el Estado los había intervenido. Los dueños estaban fuera. Tercero, En los años 90 ya No, sí. estaban, no estaban. los dueños estaban Usted lo compró eran- en 1092, eran los dueños no bancos, estaban los fuera. bancos que vendieron esta empresa eran los ex Banco Santiago, ex Banco de Chile, cuyos dueños ya estaban fuera. Y por lo tanto, lo que existía en ese instante era una comisión que los tenía intervenidos. Pero además, Aparte, para comprar las pérdidas, ¿para qué compró usted esta empresa? Que era solo un nombre y un RUT. no, tenía era empleados. mucho más que eso. ¿Qué tenía? Era mucho más que ¿Qué eso, una tenía? empresa que tenía 100 años de historia. Ah, qué bien, qué ¿Pero guay. qué tenía en concreto materialmente? No tenía empleados, no tendría activos Era una- fijos ni era activos una empresa. circulantes. ¿Para qué servía la empresa? Es la pregunta. Era Era una un papel. empresa que tenía 100 años de historia. ¿Creen que somos tontos o qué pasa? ¿Qué tenía Y además, físicamente? esta operación se informó al Servicio de Impuestos Internos. Pero la pregunta es, ¿por Que qué la compró conoció, empresa? pero es que me ¿Por termina. qué valía es que- 817 pero, oiga, millones de pero pesos? que- pero un momento, hacen preguntas a ustedes con afirmaciones equivocadas y no dejan responder, lo cual no me parece correcto. Para poder hacer esa operación, ¿cierto? Impuestos Internos tuvo que aceptarla. Y Impuestos Internos aceptó algunas cuando la pérdida era real y rechazó otras cuando la pérdida provenía de corrección monetaria. En el caso nuestro, eso fue aprobado por el Servicio de Impuestos Internos. Y por tanto, si uno hace algo en forma transparente, informa a Impuestos Internos aprueba la operación. Además, el producto de la venta lo recibe el propio Estado. No lo el recibió propio el Estado no puede, lo reciben los bancos que estaban intervenidos por el Estado, Mónica. En el año 92, no. Estaban intervenidos por el Estado, los dueños Impuesto ya Interno estaban le pidió absolutamente... rectificar, de hecho, y usted tuvo Oiga, que pagar los 216 millones dueños de los pesos. bancos, los dueños de los bancos ya estaban totalmente fuera. Y por lo tanto, este es un tema que lo hemos discutido, Mónica. Pero la pregunta de fondo es, No, no, ¿para no, qué, ¿para qué para qué compra compra una empresa que tiene una característica nada? Si usted me dice, es que tenía 100 años de historia, yo quería hacer un memorial, quería colocarla, no sé, una placa ahí donde siempre estuvo en 100 Pero si años. no estaba el edificio tampoco. ¿Para qué sirve Si la no empresa? tenía un ¿Para qué edificio. le sirvió comprar? Porque era una empresa que tenía 100 años de historia, que lo vende indirectamente el Estado de Chile, Ok. que hace una oferta pública, publicaron en los diarios Ya. que se vendía esta empresa, y por tanto estaban llamando a compradores y muchas empresas ¿Y por chilenas. qué usted ¿Por qué? decidió ¿Por qué comprar? ustedes Y compraron? muchas empresas chilenas, cada una tendría su razón, La suya, ¿cuál es? decidieron comprar. ¿Cuál es la suya? Porque nos parecía que era una empresa atractiva, para ¿Por qué? poder Un renovarla y nombre, resucitarla. pero si tenía un RUT y un nombre, Y que el era nombre lo se lo atractivo. cambió, además. Más El encima nombre, que- cambiar el nombre no cambia la historia de una empresa. ¿Por qué no la hace de cero? ¿Por qué no la hace de Porque, cero? porque cada uno tiene derecho a tomar sus decisiones libremente. Sí, sin duda. Dentro del marco de la ley y de la transparencia. Ahora, el hecho de que, por si uno ejemplo- hace una cosa, pero Sí, déjeme perdón, terminar. sí, está bien, está bien. Si uno hace una cosa sin informar a nadie, en forma escondida, en este caso fue justo No, lo pues si era contrario. legal. Si, no, No, eso nadie ha dicho que sea ni escondido No, pero, ni ilegal. Mónica, Eso espérese, el hecho aclarémoslo. que sea legal, que usted lo da por descontado, es muy importante. Es Sí, que, muy pero por importante. supuesto Pero que no es solamente importante. fue legal. Se informó a Impuestos Internos tuvo que aprobar la operación, después se discutió, ¿cierto?, cuáles eran los impuestos a pagar. Y ahí, como en tantos casos, hay discusiones. 216 millones Por de pesos supuesto, tuvo que pagar y no Mónica. tuvo que pagar más porque lo anterior, desde antes del 2001 ya No, estaba Mónica, prescrito. Si Mónica, no hubiera tenido que está pagar informando- 2.800 Bueno, millones. en fin, yo veo La aquí- fuerza tarea del Servicio Bueno, de mire, Impuestos veo Internos claramente, dijo sí. Mónica, que usted tiene con esto una verdadera explicación. Luego, así, ¿qué ocurrió? Cuando usted se me discute contestó. cuáles son los impuestos a pagar, muchas veces, y es parte de una democracia, porque Impuestos Internos no es una dictadura, Esta nunca ha sido dictadura, señores. uno le puede discutir a Impuestos Internos. Impuestos Internos analiza y finalmente resuelve. Y uno tiene dos opciones: o acepta o puede ir a los tribunales de Pero, justicia. señor Pille, para zanjar el tema, para quedar absolutamente claro, usted compró esa empresa porque esa empresa le iba a permitir, dentro de la legalidad, pagar menos impuestos. No, compramos esa empresa porque pareció una operación atractiva, legal, transparente. ¿Por qué? No le mientas a la gente, hombre, ya está bien. No le mientas a Era la atractiva la gente. operación. ¿Me está hablando de algo que pasó hace cuánto tiempo atrás? 1990. 20 años atrás. Bueno, pero que es la creación de Bancar. 20 años atrás. Y por lo tanto, le insisto a usted, Pero si- Daniel, pero es que ve, no tiene- oiga, pero no- déjeme contestar. Sí, le dejo Daniel eso. Matamala, este tema lo discutimos una hora en mi último programa. No lo discutimos una hora y además que dio respuestas que no son efectivas. No, no. Me dijo, por Ay, pero Mónica, Es que no, usted no es, ¿cierto?, el oráculo de la verdad. No, claramente. ¿De acuerdo? Y por eso usted me pregunta a mí, yo le respondo. Oye, ¿esto qué La es? empresa se compró porque pareció una inversión atractiva, se hizo dentro de la ley,
se hizo transparentemente, se informó a impuestos internos, se aprobó por impuestos internos, se pagaron los impuestos que correspondían. Y en consecuencia fue una operación que en esa época la hizo una enorme cantidad de empresas chilenas. Sí, claro. Una de las cuales fue efectivamente una empresa ligada a mi familia. Señor Peña, usted dice, apareció como una opción atractiva, perfectamente válido. ¿Esa era una opción atractiva porque significaba pagar menos impuestos? No, era una opción atractiva por muchas razones. Cuando uno compra una empresa, Daniel Matamala, las razones son múltiples. Ahora, me está preguntando por algo que ocurrió hace 20 años atrás. Pero lo importante aquí, Daniel Matamala, es que la operación fue legal, sí. Fue transparente, sí. Se informó a impuestos internos, sí. Se pagaron los impuestos que correspondían, sí. Y en consecuencia, es una operación perfectamente legítima. Y usted nos acaba de decir de que la compró porque tenía 100 años de antigüedad. Entre otras cosas, está bien. De hecho, gran parte de esa pérdida nunca se utilizó, para que usted sepa. Ahora, está haciendo muchas afirmaciones, Mónica, con mala información. Yo le pido que sea más prudente yo le en sus pido que me afirmaciones. diga cuál ha sido incorrecta las que ha hecho, porque no hay ningún dato que haya dado que no sea correcta. Ya, contra la obstinación voy no a hay... cometer el pecado mortal de ir ahora a cosas que pueden pasar mañana o pasado mañana si usted es presidente, y no las cosas que pasaron hace 10 o 15 años. De buen rollo todo, ¿no? Esta actitud de patrocinio moral que se autoadjudica, me parece a mí que no resiste ningún análisis. No hay ningún patrocinio moral. Hay una distinción que es muy importante hacer y que yo me imagino que el presidente de la República la tiene muy clara, entre las cosas que son delito y las cosas que pueden ser objeto de cuestionamientos políticos o éticos en su accionar. Jamás, ni Mónica ni yo hemos dicho que usted cometió un delito en el caso de Exalmar. Opinando algo, y contra eso hay que, obviamente, hay que decirle que en una época en que evidentemente, bueno, siempre hemos estado casos de recurso, la discusión sobre si pagar más o menos impuestos a través de mecanismos legales... los impuestos que establecía la ley. Y lo quiero decir una cosa, Mónica. No me deja terminar. Cuando yo voy a comprar, cuando yo voy al supermercado y el impuesto del IVA es el 19%, yo pago el 19%. No pago el 25%. Pago lo que exige la ley. Eso es lo que un ciudadano debe hacer. Eso le dice, no es pagar lo mismo que más hacer o menos. comprar una sociedad que le va a permitir a usted, mediante un mecanismo como este, declarar como pérdidas cosas que no lo son. Le acabo de decir, Daniel, que gran parte de esa pérdida nunca se utilizó. Se pagaron todos los impuestos internos validó el tema. Y por lo tanto, yo le creo más al veredicto de impuestos internos, que es la institución especializada, que a dos personas que con cualquier intención, que no la califico ni la juzgo, están mal informadas. No estamos mal informados, señor Piñera. Y Impuestos Internos también determinó que usted usó esa empresa para hacer desaparecer 39.000 millones de pesos de utilidades entre el 98 y el 2001, que significó así no pagar 2.800 millones de pesos en impuestos. Me emociono. La ley va al Congreso con una licitación muy chiquitita, 15%. Y cuando triunfa esta postura, lo que dice Juan Andrés Fontaine, que lo saco del libro aquí del colega Matamala, El poderoso caballero, Juan Andrés Fontaine dice, fue duro el acuerdo, finalmente lo calificó además en los medios de prensa este acuerdo, dijo como un retorno de la vieja derecha, una derecha cortoplacista, aficionada a vestirse con los ropajes social cristiano socialista y bastante sujeta por su cortoplacismo a la necesidad de complacer a los grupos de interés. Le contesto, Mónica. El proyecto original tenía un porcentaje de cuota que se licitaba mucho mayor. Y nos encontramos con una barrera en el Congreso. Y teníamos la espada de Damocles, que si no aprobábamos el proyecto, volvía la ley previo al año 90. Que era la carrera olímpica, que era la muerte total de la industria pesquera. ¿Pero también esto no tuvo que ver? No, lo que yo creo que tuvo que ver fue que uno inicialmente cuando envía el proyecto de ley, uno envía lo que uno quiere. Pero después tiene que aprobar el proyecto de ley. Y en democracia, eso hay que negociarlo. Y nos encontramos con que los parlamentarios de las zonas pesqueras, que por lo menos llevaban el control de la discusión, porque el resto seguía a los parlamentarios de las zonas pesqueras, se pusieron muy fuertes en reducir la cuota que se iba a licitar. ¿Cuál fue la solución final? Se redujo la cuota de licitación. Y por tanto se asignó más por razones históricas y menos por licitaciones futuras. ¿Pero qué se hizo? Se aumentó el porcentaje de la pesca artesanal, se le dio la primera milla en forma exclusiva a los pequeños pescadores, botes con menos de 12 metros de eslora, y las primeras 5 millas para los pescadores artesanales, y se estableció una norma muy buena, creo yo, que como eso amenazaba a las grandes pesqueras. Que el precio de mercado, que se va a determinar por lo que paguen por la licitación de las cuotas, es lo mismo que pagan por el derecho a tener su cuota pesca. Los que lo recibieron por criterio histórico. En ese lobby que se hicieron las pesqueras incluye los aportes reservados que hicieron la campaña. Por ejemplo, se ha sabido, por una investigación de la Fiscalía, que la campaña con mayores aportes reservados de las pesqueras fue la suya el año 2009, con 82 millones de pesos provenientes precisamente de las pesqueras que luego fueron beneficiadas por la ley. Bueno, usted sabe que el aporte es reservado, por definición es reservado. Así que yo no tuve ningún conocimiento de ese aporte hasta que se hizo público, a posteriori, mucho después. Y en segundo lugar, si hay una cosa que yo le puedo asegurar a usted.
es que yo, ¿cierto? No hay ningún aporte de ninguna naturaleza que me va a hacer cambiar a mí un ápice de mi posición. ¿Y de los parlamentarios pueden Cuando postulo a la presidencia de la República, no lo hago por beneficiarme personalmente. Algo es algo, dijo un calvo.